Entonces, a veces se habla de este pasaje, se malenseña este pasaje, y por eso muchos de los conciudadanos del reino del Señor no aportamos económicamente para el tesoro de la iglesia. Entonces dice el capítulo 8 de Segunda de Corintios. Entonces, en primer lugar, la carta a los Corintios es la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe ¿a quién? A la iglesia en Corinto. Y recuerden que en la primera carta, capítulo 16, el versículo 1 y 2, nos habla de que el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Corinto: miren, hermanos, ustedes cada primer día de la semana aporten según hayan prosperado. Y entonces lo hacemos todos los domingos, ¿sí? Pero, ¿qué era que sucedió allá en Corinto? ¿Será que Pablo puso esta orden en las iglesias de que cada primer día de la semana se haga una colecta? ¿O de dónde salió? Porque 1 de Corintios 16 nos habla de una colecta especial que iba a ser llevada a Jerusalén. Y en toda 2 de Corintios el capítulo 8 nos dice esto. Dice versículo 1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿sí?, ¿de qué ofrenda estaba hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba hablando de la misma ofrenda de 1 de Corintios 16 que era reunida, o que era una colecta para enviarla luego a Jerusalén. Esa era la intención de Corintios 16, hacer una colecta para luego enviarla a Jerusalén. Pero resulta que cuando les escribe el apóstol Pablo la segunda carta a los Corintios, resulta que la iglesia en Corintio como que dejó de hacerlo. Dejó de hacer esta colecta especial. Y entonces el apóstol Pablo les escribe en la segunda carta a los Corintios lo que los hermanos de Macedonia, que eran pobres, estaban haciendo esta colecta para enviarla a Jerusalén. Y que ellos de pronto dejaron de hacerlo, y que para estos hermanos de Macedonia era un privilegio participar en esta ayuda para enviarla a Jerusalén. Y dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces escribe en el 6: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces envían a Tito a recordarles. O sea, esta ofrenda especial para Jerusalén empezó en Corinto. Allá empezó. Pero resulta que después, como que dejaron de hacerlo. Entonces el apóstol Pablo envía a Tito a exhortarles para que, así como comenzaron a hacerlo, también que lo terminen de hacerlo. Asimismo, se acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundan, mire la iglesia en Corintio, y especialmente nos habla, ¿no?, en la carta dice que tenían todos los dones del Espíritu Santo. Y aquí dice: por tanto, como en todo abundan, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abunden también en esta gracia, en esta colecta. Abunden también.
No hablo como quien manda. No les está dando un mandamiento, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Versículo 10, y en esto doy mi consejo, dice el apóstol Pablo, porque esto les conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O sea, ellos empezaron a hacer una colecta especial. Lo empezaron a hacer ellos. Nadie les puso en su corazón o nadie les dijo, miren, hay que hacer una colecta para enviarla a Jerusalén. No, ellos mismos se pusieron la soguita al cuello. Y dice aquí que así desde el año pasado habían que empezado a hacer esta colecta. Y entonces dice el versículo 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces mire que esto fue algo voluntario de ellos. Y por eso les escribe, miren, lleven también a hacerlo a cabo, terminen esto. Porque ustedes estuvieron prontos a querer. Solitos se pusieron ¿qué? La soga al cuello. No, nosotros vamos a hacer una colecta especial para enviarla a Jerusalén. Fue algo voluntario. Nadie les puso un mandamiento. Nadie les dijo, miren, allá en Jerusalén hay una necesidad y tienen que ustedes guardar o hacer una colecta especial para enviarla a Jerusalén. No, ellos mismos voluntariamente decidieron hacerlo. Y entonces dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros, para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos suplan en la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios, versículo 16, que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad para partir a vosotros. Entonces envían a Tito, y junto con él nos habla, versículo 18, que envían a otro hermano. Y enviamos juntamente con él al hermano cuyo alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces podemos mirar que de varias iglesias, varias congregaciones, muchos hermanos eran enviados para que luego llevar este dinero ¿a dónde? A Jerusalén. Pero entonces el apóstol Pablo lo que hace, manda a Tito y manda a otro compañero a Corinto para recordarles, para exhortarles. ¿Sí? Dice el versículo 20. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. O sea, no era cualquier cosa. Era mucho dinero, era muchos recursos, porque iban a suplir a la nación de Jerusalén, a los hermanos que vivían en Jerusalén. Y dice el versículo 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo.
Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Entonces lo que podemos mirar aquí en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, que el apóstol Pablo les recuerda, ¿sí?, que ellos empezaron a hacer una colecta hace un año atrás, y que de pronto en algún momento de sus vidas o del tiempo ellos dejaron de hacerlo. El apóstol Pablo les dice aquí en la segunda carta a los Corintios que eso no les impuso nadie, que ellos mismos voluntariamente decidieron hacerlo. Pero luego, con el pasar del tiempo, como que se les volvió una carga. Y entonces el apóstol Pablo envía al hermano Tito y a otro hermano a exhortarles, a recordarles que esta obra que ellos empezaron a hacer, deben ¿qué? Terminarla. Y les mando un ejemplo que muchos hermanos de Macedonia, que eran más pobres económicamente que los de Corinto, lo hicieron e incluso dieron mucho más de lo que ellos esperaban. En el capítulo 9 nos dice esto: cuanto a la administración para los santos, o sea, en cuanto a esta colecta que va para los santos, es por demás que yo escriba, pues conozco vuestra buena voluntad. Vuelve a hablar de la voluntad, de cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Algo muy importante, ¿sí? La iglesia en Corintio empezó a hacer esta colecta, y eso que empezaron a hacer ellos estimuló a otras iglesias a hacerlo también. Y entonces aquí les habla de Macedonia. Miren, Macedonia ya tiene esta colecta especial para ministrar a los santos de Jerusalén. Y desde el año pasado tiene este tesoro. Y fue que vuestro celo fue el que estimuló a la mayoría de las demás congregaciones. Versículo 3, pero vuelve a decirles: pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que vinieran algunos hermanos de Macedonia, estos más pobres, que dieron mucho, y los hallen desprevenidos. No os avergonzamos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, versículo 5, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista, no como de generosidad, Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, hacia Tito y al hermano que dice que lo acompañó, y que preparen primero vuestra generosidad, que les recuerden lo que ellos empezaron a hacer. Eso que prometieron, dice, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, que lo hagan por ser generosos, porque quieren compartir, no por una obligación, que el apóstol Pablo les dice. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces lo que podemos mirar, ¿sí? Esta porción de la escritura es especialmente, o sea, tenemos que irnos allá, a la época. No tenemos que coger el texto, el contexto, la escritura para aplicarla en este momento. Tenemos que aplicar, luego de conocer que el contexto histórico de la carta. Y después de conocer el contexto histórico de la carta, la podemos aplicar a nosotros. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico de la primera de Corintios 16 y la segunda de Corintios 8 y 9? ¿Cuál es el contexto? Se estaba haciendo una colecta especial para enviarla a Jerusalén. ¿Sí? La segunda carta, ¿cuál es su contexto? Que después, aparentemente de un año de que estaban haciendo las iglesias, y no solo la iglesia en Corintio, que estimuló a otros a hacerlo, ¿sí?
La iglesia en Corintio parece que dejó de hacerlo. Eso que empezaron a hacer, en algún momento se les volvió una carga. Y obvio, claro, llega a oídos del apóstol Pablo y dice, no, pues, si de pronto van unos hermanos de Macedonia y pasan por ustedes recogiendo esa colecta, y de pronto ya no está, o no está lo que ustedes prometieron, entonces nosotros nos avergonzamos. Porque el apóstol Pablo dice que habló de lo que la iglesia en Corinto hacía. Y entonces cuando las demás iglesias escuchaban lo que la iglesia en Corinto hacía, también empezaron ¿qué? A hacerlo. Tanto que la iglesia de Macedonia, los hermanos de Macedonia también quisieron participar. El apóstol Pablo dijo, no, ustedes están más necesitados que los hermanos de Jerusalén. Pero ¿qué dijeron ellos? No, nosotros también queremos hacerlo. Y entonces, cuando el apóstol Pablo iba por estas ciudades a recoger esa colecta, dice, ¿y qué tal si de pronto vamos con los hermanos de Macedonia y pasemos por allá por Corinto y no encontremos nada? Entonces, ve la necesidad de enviar a Tito y de enviar a otro hermano a exhortarlos, a que les recuerden. Nadie les puso ese mandamiento. Eso fue algo voluntario. Y la voluntad de ellos estimuló a otras iglesias. Y entonces el apóstol Pablo le dice, bueno, esto ustedes lo prometieron y deben terminarlo como de generosidad y no como exigencia nuestra. Hago un ejemplo. Resulta que de pronto alguien se comprometió. ¿Sí? Bueno, tengo un viaje. Me voy yo para Barranquilla. Tengo un viaje misionero. Pero de pronto un hermano dijo, hermano, yo le voy a colaborar para el pasaje para que usted vaya. Y resulta que llega el día en que yo me voy de viaje y el hermano se desaparece. Y entonces yo lo llamo y le digo, mira hermano, no es una exigencia mía, pero yo contaba con lo que usted me dijo. Y entonces eso no fue algo que yo le puse en su corazón, eso fue algo que voluntario. Pues dígame hermano, ¿sí? Porque yo necesito viajar mañana y aún no he comprado los pasajes, no sé. Y eso es lo que pasa con la iglesia en Corinto. A veces resulta eso que nos pasa eso muchas veces. A veces hay una situación, yo. ¿Sí? Hermanos, miren, vamos a ir a visitar a una hermanita. ¿Sí? O vamos a ir de pronto a un paseo. Vamos. Como teníamos un paseo hace algunos meses. Quedamos todos ahí y al final solo fueron 2. Pero todos dijeron, sí, vamos a ir, vamos. ¿Sí? A veces nos metemos la puñalada a nosotros mismos. O nos ponemos la soga al cuello nosotros mismos. Entonces mire que la iglesia o el reino de Dios necesita el tesoro. Y esto de 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 se le aplica a nosotros. Pero no es su contexto, solamente es una aplicación. ¿Sí? Porque esta ofrenda que se estaba recogiendo durante mucho tiempo era para llevarla a Jerusalén. Y esto era una exhortación a estos hermanos de Corintio que dejaron de hacerlo, que dejaron de sembrar, que se les volvió una carga. Obvio, tenían necesidades. Haga de cuenta esto. No sé si usted tiene una alcancía en su casa. ¿Sí? Y resulta que dice, bueno, voy a colocar las moneditas de 1000. Y usted destina esas moneditas de 1000 durante un año para cierta obra o para comprar algo para irse de paseo. Entonces usted aparta algo. Pero a medida que pasa el tiempo surgen necesidades. Y entonces uno quiere mirar la alcancía. ¿Sí? No, ahí tengo. Entonces, o sea, mira al marranito. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces va y coge de lo que ha ahorrado. Y al final, o sea, aquel sueño, aquella plata que se destinó para algo, llega el momento y se deshizo. Entonces, eso era lo que pasaba en la iglesia, en Corintio. Otras iglesias fueron estimuladas por la iglesia en Corinto.
El apóstol Pablo les escribe en la primera carta un modelo para recoger este dinero. Ese modelo que se lo escribe en la iglesia de Galacia, porque de pronto había un desorden o porque de pronto no entendían. Les da un modelo para hacerlo. Pero luego encontramos en 2 Corintios que estos hermanos, que fueron los que empezaron a hacer esta obra de gracia, dejaron de sembrar, dejaron de hacerlo generosamente. Ya empezó a costarles. Haz de cuenta. Santiago, mi hijo, se compromete, dice: no, papá, yo voy a comprometer contigo y le voy a ayudar con 200,000 pesos mensuales para que usted pague la salud. Y entonces el primer mes, bueno, chévere. El segundo mes, chévere, pero luego con el tiempo se vuelve una carga. Y luego mira sus finanzas y dice: uy, ya no me alcanza, voy a empezarle a ¿qué? A recortarle. Y luego ya, bueno, de 200, 150. Bueno, papá, ya le puedo dar 150. Pero ve luego que se vuelve aquí una carga, entonces dice: no, pues ya no me alcanza, voy a recortarle 50, 100. Y después termina dándole 20,000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero por qué pasó eso? Porque cuando se comprometió no analizó los gastos. Lo hizo por emoción. O lo hizo por quedar bien. Eso. Lo hizo por dar una solución, pero con el tiempo se vuelve una carga. Y eso es lo que sucedió en la iglesia en Corinto. Eso que empezó voluntariamente, con el tiempo se les volvió una carga. Y entonces el apóstol Pablo les escribe la segunda carta a los Corintios, los exhorta, les dice que ellos estimularon a otros, que él se va a sentir avergonzado porque el apóstol Pablo se gloriaba de los hermanos de Corinto. Y luego envía a los hermanos a exhortarlos, a que les recuerden que aquello que empezó terminen y que no siembren por necesidad. ¿Sí? Porque esto era una siembra, porque era destinada especialmente para suplir la necesidad de otros hermanos. O sea, no era para pagarle al apóstol Pablo, no era para hacer gastos de evangelización, no era para pagarle a un ministro, a un anciano, a un pastor, a un diácono. Esto era para suplir las necesidades de los hermanos pobres de Jerusalén. Eso es una siembra.